Queremos agradecer la presentación de las jornadas a todas las personalidades que han intervenido anteriormente, especialmente a AFE y también a ETECMA por darnos la oportunidad de poderles mostrar esta aplicación. Queríamos presentarles BIM, que es el acrónimo de Building Information Modeling. En castellano sería la traducción información modelada de edificios o de construcciones. Y queremos ver la aplicación que puede tener a la construcción en particular y a la arquitectura bioclimática, aunque es un modelo de gestión que puede aplicarse a muchas más cosas. Ya parece que carga. No, todavía no. Bueno. Todavía va a tardar. Entonces, bueno, lo que queremos explicar desde nuestra consultora es una concepción paramétrica de hacer ingeniería y arquitectura, en contraposición a una concepción geométrica, que es la que hasta ahora pues, se ha venido haciendo, ¿no? Como digo, cuando nosotros presentamos esta nueva forma de hacer las cosas, pues muchas veces nos preguntan qué es esto, que a qué se refiere, qué aplicación puede tener. Y lo que nosotros queremos dejar claro es que la idea es una nueva forma de trabajar, una nueva forma que básicamente supone que con el mismo esfuerzo vamos a obtener una reducción de costes y una reducción del tiempo en el cual se va a realizar la construcción de un edificio. Entonces, básicamente un modelo paramétrico, en contraposición al modelo geométrico, tiene varias ventajas. Cuando se representa en ingeniería y en arquitectura un modelo geométrico, lo que hacemos es una representación de las diversas vistas de un objeto. En el modelado paramétrico lo que vamos a hacer es no solamente implementar toda la información que podemos tener en las vistas, sino además una información de todas las características implementadas a ese objeto. Por ejemplo, si nosotros pensamos en esta botella, en el modelo tradicional lo que haríamos sería hacer una representación de las vistas de esta botella. Es decir, tendríamos las medidas y poco más. En el modelo paramétrico lo que podemos implementar es, aparte de esta información, el espacio que ocupa la botella, con lo cual sabemos que este espacio no puede ser ocupado por ningún otro elemento, y todas las características físicas o las que le queramos implementar al modelo de la botella. Es decir, el material del que está hecho, que tiene una tapa por aquí que va de rosca, que tenemos una etiqueta y demás. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso a la construcción en general? Bueno, ya parece que cargo. Muchas gracias. Bueno, pues habitualmente cuando nos encontramos con una definición en arquitectura e ingeniería puede ocurrir que tenemos una comunicación, consistencia e información completa. Esto es lo que buscamos con el modelo paramétrico. Buscamos una mejor información en todo el ciclo de vida del edificio. Vamos a hacer preconstrucción. Esto es un concepto nuevo que queremos implementar ahora y que a continuación explicaremos. Y todas las ventajas de la tecnología BIM en cada fase. La tecnología BIM lo que nos permite es que podemos tener una comunicación, coherencia e información completa, ya que vamos a partir de un modelo, a partir del cual podemos obtener toda la información que tradicionalmente se implementaba en ingeniería y en arquitectura, pero además, a partir del modelo podemos obtener vistas en 3D, editar infinitos planos, ya que si volvemos al ejemplo de la botella, podemos seccionar la botella por donde queramos, en un sentido, en otro, y podemos verlo en 3D, y podemos obtener todo tipo de familias de planos. Automáticamente podemos tener también tablas de medición, es decir, si yo a esta botella le cambio el color de la rosca y se lo pongo en rojo, pues automáticamente se me pasará esta característica en las mediciones. Y al contrario, si yo veo que me he equivocado y tengo la botella con el tapón de color rojo y lo quiero en azul, cambiándolo en mediciones se me cambia el modelo. También tiene una salida, y es donde entra aquí la parte de gestión, en bases de datos y hojas de cálculo, lo cual es muy importante a la hora de hacer una gestión del edificio, tener en cuenta todas las compras que voy a hacer
y acotar perfectamente los costes y el tiempo que me va a durar la obra. Esta diapositiva lo que representa en color más oscuro es la información que se va implementando en todas las fases del edificio. Nosotros tenemos en cuenta, como fase del edificio, también la fase de construcción y diseño, por supuesto. Y es donde quizás más haya que trabajar. Normalmente, durante el estudio de viabilidad y el proyecto de ejecución, se van implementando como a tirones todas las características que tendrá nuestro edificio futuro, llegando a un pico de construcción o de información cuando acabe la construcción, cuando hagamos el fin de obra. Pero también nos encontramos en la actividad profesional que una vez que acaba la obra, pues se pierde mucha información. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con un edificio que necesita una rehabilitación y no tenemos información del edificio? No sabemos realmente ni dónde está la instalación de climatización, o muy vagamente, ni de qué material está hecho. En fin, nos falta información. Con esta nueva forma de trabajar, lo que vamos a intentar es implementar desde el principio toda la información posible y justo cuando termine la obra, seguir contando con esta información. Y no solo seguir contando con esta información, sino también implementarla durante la fase de explotación. Es decir, la edición de planos as-built de lo que es el edificio será completa. Si queremos hacer una reforma, una rehabilitación, pensemos en una serie de locales comerciales que cambian de actividad. Bueno, pues todas estas reformas paulatinas que se van a realizar en el local comercial se van a ir implementando, o es posible que los implementemos en el modelo. Entonces, las ventajas de esta forma de trabajar BIM en cada fase del edificio, podemos decir, en el anteproyecto podemos tener una visión 3D inmediata, fácil comparación volumétrica de alternativas y primeras mediciones. En el proyecto podemos tener una visualización tridimensional de todos los niveles, consistencia entre especialidades. Como nosotros tenemos el modelo de un objeto, imaginemos que tenemos una instalación, por ejemplo, de climatización. El espacio que ocupa esa instalación de climatización no puede ser ocupado por ningún otro elemento o ninguna otra instalación. ¿Cuántas veces en obra nos hemos encontrado el caso que hay una indefinición de planos y que muchas veces el contratista pues, tiene que tomar decisiones en la propia obra? Esto acarrea normalmente unos costes imputables a la obra y acarrea también una dificultad en alcanzar los plazos finales. Entonces, lo que vamos a hacer con el modelo es construir dos veces. Vamos a hacer una preconstrucción antes de la ejecución y luego en obra. Más ejemplos. El típico caso de un encargado de obra que se encuentra con una planta de un edificio totalmente vacía, con la solera echada y los pilares de hormigón. Y se le entregan una serie de juegos de planos donde la verdad es que no sabe por dónde empezar, encuentra indefiniciones, encuentra incongruencias. Esto se va a minimizar muchísimo. Y luego en la fase de explotación vamos a tener una información estructurada y con calidad mantenida en el tiempo, lo cual es una herramienta clave en reformas, en rehabilitaciones, en patrimonio. Y también nos hemos encontrado en una gestión de espacios y mantenimiento, de tal forma que podemos tener el control de varios esquemas o de varias formas de gestionar inmuebles. Nos estamos encontrando, desde nuestra consultora también, pues que hay una problemática, por ejemplo, a la hora de decidir, ahora se habla mucho de fusiones bancarias, ¿no? Pues a la hora de decidir qué dos oficinas, cuál de las dos es menos interesante para el banco, si podemos implementar en un modelo todas las características de los dos locales, no solamente los tradicionales, como pueda ser el alquiler, la superficie útil, sino podemos implementar una serie de características que nos ayudarán a tomar una decisión al final, como pueda ser la cantidad, el espacio que tenemos para el archivo, el espacio que tenemos disponible para los clientes. Esto es aplicable a un espectro muy amplio. Bueno, si me permiten, vamos a analizar BIM en proyecto. Vamos a analizarlo desde el punto de vista de viabilidad y gestión de la propiedad inmobiliaria, que ya un poco lo hemos hablado,
y la visualización de los proyectos. En la propiedad inmobiliaria, aquí voy a ir un poco más rápido por falta de tiempo, pero podemos implementar en el modelo no solamente lo que es el edificio, sino también el entorno del edificio. Y esto es donde entra lo que es la arquitectura bioclimática. Podemos tener una gestión del suelo completa, desde el punto de vista topográfico, catastral y urbanístico. Podemos hacer una verdadera gestión urbanística, tener en cuenta todas las características de retranqueos, alturas máximas, servidumbres, acceso a proyectos y permisos, urbanización, accesos. Lo voy a decir otra vez porque esto, el ejemplo de la botella, bueno, es lo que tengo a mano, pero podemos implementar en el modelo de la botella toda la información que queramos. Es decir, por ejemplo, la trazabilidad de la botella, de dónde me ha venido. Si yo, por ejemplo, tengo una empresa envasadora de aguas, puedo tener una gestión del stock, una gestión de organización de la producción, ya que en este modelo puedo incluir todas las características que yo quiera. Hablando de proyectos, aquí tenemos, por ejemplo, en la diapositiva, un ejemplo del grado de detalle que podemos llegar en una edificación que además está hecha aquí en Tenerife. Tenemos una total consistencia entre todos los elementos de la documentación y mediciones ajustadas. Muchas veces nos hemos encontrado los técnicos que cuando variamos por orden, por ejemplo, de la propiedad, un tipo de puerta, pues nos obligaría a cambiarlo en todas las vistas del edificio. Aquí, como actuamos sobre el modelo, al cambiarlo una vez, ya sea en una de las vistas o en la vista 3D o en las mediciones, se me cambia en todo el modelo. Con lo cual, ya no vamos a tener errores o vamos a minimizar los errores que vamos a tener. Con lo cual, las mediciones van a ser mucho más ajustadas. En cuanto a la ejecución, el mismo modelo puede servir de soporte para todas las disciplinas, lo cual quiere decir que puede haber una fácil coordinación entre especialidades. Podemos desgajar perfectamente y decidir qué parte de la información damos a quién. Es decir, al de la instalación eléctrica, por ejemplo, no le interesa a priori nada de la instalación de climatización, o dónde van los muros, o dónde van las fachadas. Con lo cual podemos tener una fácil coordinación. Podemos tener una consistencia asegurada en cambios y optimizaciones, ya que todos los cambios los vamos a implementar en el modelo. Y desde el modelo se pueden sacar toda la información a todos los agentes intervinientes en el proyecto. En cuanto a la visualización, después trabaja como un verdadero programa, algo más que un programa en 3D, ya que podemos decidir lo que podemos ver. Por ejemplo, en este ejemplo, pues podemos ocultar selectivamente varios elementos. En la fachada delantera del edificio vamos a eliminar lo que son los elementos de cerramiento, viendo el mobiliario. Entonces, BIM en construcción supone una comprensión y valoración del proyecto, una verificación de documentación y mediciones. Podemos elaborar tantas pistas de trabajo como queramos. Podemos hacer una detección precoz de interferencias, lo cual va a redundar en cumplimiento de los plazos de obra y una reducción de costes. Estamos valorizando la ingeniería y la arquitectura y podemos tener un control de todos los cambios que puedan surgir, ya que estamos haciendo una preconstrucción. Bueno, esto me lo voy a saltar un poco. Vamos a centrarnos más en comprensión y valoración del proyecto. Podemos tener una verificación total de documentación y mediciones. Es decir, podemos integrarlo en el sistema tradicional de ingeniería y arquitectura, ya que podemos editar planos en 2D, planos en 3D, planos solo de instalaciones, vistas de trabajo y detección precoz de interferencias, lo que hablábamos antes. La típica instalación que ocupa físicamente un espacio y este espacio, si es ocupado por otra instalación, pues hay una interferencia. Podemos implementar más informaciones en el modelo, por ejemplo, sobrecargas de uso. En una rehabilitación vamos a tener unas sobrecargas de uso diferentes de las que teníamos en la concepción inicial del modelo. ¿Cómo se va a comportar? Bueno, podemos implementarlo. Podemos tener información sobre locales, usos, superficies, control de stock. Digo control de stock como podría ser cualquier otra cosa. Podemos hacer una verdadera gestión de instalaciones.
todas las instalaciones o por subsistemas. Podemos tener una comprensión global del conjunto, ya que esto funciona como si fuese un Lego. Nosotros cuando explicamos esto, el modelo general está formado a su vez por varios modelos, que están integrados como si fuese un puzzle, un Lego. Podemos tener datos de los equipos, marca, modelo, coste, fecha de compra, garantía, manuales, y podemos tener referencias de modelos, costes y suministros ya utilizados. Lo mismo ocurre con la gestión de las instalaciones. Podemos también tener información sobre mobiliario y activos muebles. Ya hay empresas, por ejemplo de cocina, pues que están modelando sus productos. Y si nosotros tenemos un espacio reservado para una lavadora e intentamos meter en ese espacio una lavadora modelada de otro fabricante que es más grande, el modelo nos va a detectar la interferencia y no lo podremos incluir. Pero en cuanto a mobiliario y activos muebles podemos saber qué activos hay, cuántos de cada clase, dónde está el activo, y en activos, sobre todo de alto valor, de tipo económico y para la continuidad del negocio. Bien, pero vamos a centrarnos más en la parte energética o bioclimática. Podemos hacer estudios avanzados de optimización. Puede resultar la base para la realización de estudios de todo tipo, para la mejora del edificio, en cuanto a sostenibilidad, ahorro energético, estudios de acústica, estudios de iluminación, ya que tenemos mucha información del modelo y podemos sacar conclusiones. Por ejemplo, herramientas de estudio avanzado como Vasari, desarrollado por Autodesk, nos puede dar estudios solares avanzados a nivel urbano. Esto nos va a ayudar, por ejemplo, a tomar la decisión de la posición y de la orientación de un edificio, lo cual va a redundar en un ahorro energético y en una mejor gestión de lo que es el lugar y el entorno donde se va a instalar el edificio. Podemos hacer una integración de datos energéticos del edificio. Podemos hacer una visualización de factores climáticos. Si nosotros geocodificamos el espacio, el punto en la tierra donde se va a situar nuestro edificio, al estar geocodificado y decidir el día y la hora en la cual queremos ver cómo incide la luz del sol sobre el edificio. Podemos tener, por ejemplo, datos para análisis y respuestas, datos de soleamiento, cómo me va a incidir la luminosidad, el factor de luminosidad en el diseño de mi edificio. También podemos tener datos para iluminación. Esto representa una sala de juntas, por ejemplo, con huecos que hay en ventanas, cómo incide la iluminación y la luminosidad, lo cual nos puede ayudar a tomar decisiones en cuanto a iluminación de la sala y demás. Podemos tener más datos para análisis y respuesta, por ejemplo, desde el punto de vista de la acústica. El cumplimiento del código técnico en esto pues, está siendo un pequeño quebradero de cabeza para técnicos. Como conclusión, ustedes me dirán, bueno, BIM está muy bien, es muy bonito, pero ¿cómo se utiliza esto? ¿Cómo lo podemos plasmar? Bueno, pues ya les digo que BIM es una forma de trabajar que, por lo menos con el mismo esfuerzo, vamos a conseguir una reducción de costes y una reducción de tiempo en la obra. Esto es lo mínimo que podemos conseguir, aunque más cosas. Podemos tener ahorros en todo el ciclo de vida del edificio. Podemos realizar proyectos consistentes, fáciles de entender por la propiedad, constructora y usuarios. Las obras tendrán menores incidencias, con lo cual controlaremos mejor los plazos y los costes. Tendremos una información para la explotación estructurada y mantenida en el tiempo. Cuanto antes se adopte, en la concepción del edificio, los ahorros son mayores, ya que los efectos son acumulativos. Y, bueno, por último, lo que les quería comentar es que al ser una nueva forma de trabajo, vamos a huir de lo que es, o no quedarnos solamente con una idea filosófica de lo que es BIM, sino que al decir que es una nueva forma de trabajo, lo que queremos decir es que puede ser un salto como el que hubo en su día de la mesa de dibujo con escuadra y cartabón
a AutoCAD, pues esto puede ser un salto de lo que es un modelo geométrico, que puede ser representado por AutoCAD, a un modelo paramétrico, como es el que puede ser BIM. ¿Cómo podemos plasmar BIM en nuestra vida diaria profesional? Pues lo podemos hacer de la siguiente forma. Si nosotros incluimos en nuestra forma de trabajar el modelado paramétrico, después vamos a necesitar una plataforma donde desarrollarlo. Bueno, pues hay varias plataformas donde podemos hacerlo, varios programas, pero BIM en sí no es un programa, es una forma de trabajar. Y bueno, pues si tenéis alguna pregunta. ¿Cuánto cuesta el programa? Bien, BIM no es un programa y nosotros no somos una consultora que distribuimos un programa. Nosotros lo que tratamos de trasladar es una forma de trabajar. Sí es cierto que esta forma de trabajar, claro, luego tiene que correr bajo un programa. Hay varios programas en el mercado. No sé si estoy autorizado a dar marcas comerciales. Algunos desarrollados por Autodesk, que sabemos que es el distribuidor de AutoCAD, y otros no. Pero bueno, actualmente algo más del 70% de la plataforma que está empleando BIM es Revit. Tenemos otros programas como Bentley, bueno, hay varios en el mercado. ¿Por qué pensamos que BIM es tan importante? El gobierno de Gran Bretaña hace unos meses obliga en sus pliegos de condiciones a la hora de prescribir la construcción de edificios públicos que se utilice BIM. En Estados Unidos lo llevan utilizando hace 5 años. Aquí en España está empezando ahora mismo. Pensamos que va a ser el futuro. Y pensamos que desde el técnico se va a poder controlar muchísimo mejor una obra. No sé si he contestado. No he contestado. Es que... yo quiero establecer ese programa en mi oficina. Quiero hacer proyectos contigo. ¿Cuánto me cuesta? Bueno, quiero que me hagan una oferta. Muy bien. Bueno, primero habría que saber de qué estamos hablando, de qué tipo de edificio es y demás, ¿no? El coste que puede tener la aplicación de BIM en lo que es la obra, en ahorro, puede ser a partir de un 8%. Nosotros como consultora, pues en privado, si quieres, te podemos contestar. Analizaremos cada caso individualmente. Colaboro con un arquitecto en un estudio de arquitectura y tenemos un programa parecido a lo que nos estamos ofreciendo, más sencillo, de programas de sitio, de la empresa sitio. Pero lo que quería era compararlo. Y quería que me dijera en coste, o sea, si nosotros quisiéramos adquirir ese programa o ese sistema, ¿cuánto es lo que nos costaría? Para diseñar edificios. Bueno, pues si uno quiere utilizar BIM tiene dos alternativas. La primera es formarse para saber modelar y la segunda es contratar a alguien que se lo modele. Y que después usted pueda manejarlo en la plataforma. Es decir, hay que distinguir por una parte lo que es modelar, tener familias que ya no son bloques, pero el concepto es parecido a los bloques de AutoCAD. Tener familias de elementos modelados, puertas, muros, suelos, todo lo que puede llevar un edificio. Entonces eso, o el propio estudio de arquitectura se lo hace, o contrata a alguien que se lo haga. Pero hay una segunda parte que es luego gestionar y manejar el modelo. Lo difícil es modelar. Es mucho más sencillo manejar después el modelo, poder editar planos 3D, infinitos, 2D, a partir del modelo. Entonces, si quieres, luego te contestamos. Pues si os parece, como es un tema muy concreto, luego os ponéis de acuerdo porque si no se nos va un poco el tiempo. Una cosita, yo soy profesor del Instituto Geneto, que está aquí al lado, y invito a ti o a cualquier otro a que venga. Nosotros hemos implementado, damos clases en edificación en Brasil a los terminantes de edificación y estamos implementando el sistema BIM, el Revit concretamente, en el instituto, o sea que queda invitado a pasar por ahí. Tengo alumnos aquí que lo están llevando. Fenomenal, pues, ahora terminar, sí. Intercambiamos. Sí, sí. Te invito, ¿cómo te llamas, perdón? No, compañero. Pedro. Pedro, pues te invito a tomar el café y aparte de eso. ¿Alguna pregunta más?
Sí, hola, buenos días. ¿Se me oye? La pregunta sencilla es, ¿cuál es el plazo medio de un estudio de arquitectura, digamos, con profesionales, con técnicos bastante familiarizados con el mundo informático? Vamos a dejarlo así de abierto, para que el estudio pueda hacer ese paso, ¿no?, que tú mencionabas antes de lo que fue tradicionalmente el paralelo al AutoCAD, pues para pasar desde lo que sería ahora el AutoCAD a este tipo de sistemas, ¿no? Yo sé que esto varía, evidentemente, no todo el mundo tiene las mismas capacidades, no todos los estudios tienen las mismas capacidades, pero puesto que ustedes son una consultoría, están acostumbrados a haber implementado a estudios a empezar a utilizar este sistema, ¿qué plazo medio más o menos tardan los estudios en empezar no solo a utilizarlo, sino a ser rentables o a ser eficientes en su propio trabajo? Bueno, si me permites, voy a presentaros a mi compañero Alberto Armisen, para que intervenga también, porque bueno, somos un dúo. La otra parte de la consultoría que tiene un poco más de experiencia en ese sentido, y en este otro y en aquel, ¿no? Vamos a ver, implantar esto quiere decir que hay que comprar una licencia, que sería, por ejemplo, el Revit, si vamos a un estándar. El periodo de formación puede ser en torno a un mes, si están familiarizados con entornos gráficos, pero el kit de la cuestión está en que las familias energéticas, las familias de construcción que se van a implementar en los modelos, todavía no están desarrolladas al 100%. Hoy, por ejemplo, Guardians, Uniarte, bueno, pues los principales proveedores de todo este tipo de, pues bueno, pues de elementos que conforman los edificios, pues están precisamente modelando y preocupando en que tengamos esto para que eso corra más rápido. Entonces, dependiendo de hacia dónde se oriente la arquitectura, si lleva un componente de bioclimatización muy grande, pues tendremos que esperar al modelado de las familias. Si es una arquitectura más estándar, pues probablemente sea menos. Por eso no es tan sencillo responder a la pregunta de cómo puedo yo implementarlo esto, sino que habrá que ir al estudio, habrá que, bueno, pues ponerse unas horas con los gerentes o con los arquitectos jefes y, bueno, y establecer un poco un plan de acción, ¿no? Que en este caso pues, pasa por la formación, que es bastante sencilla, porque los entornos son gráficos, el padre y el soporte del padre a nivel de estandarización es Autodesk, por lo tanto, no vamos a trabajar muy diferente al entorno de AutoCAD. Lo que sí que sabemos es que Autodesk, que es el padre de la criatura, vive de vender licencias y en el 2013 AutoCAD va a quedar en un lado y va a ser Revit Architecture con la fase de Structural y estas que os has enseñado, Javier, de componente energético, las que se van a implantar y establecer. Hablaba Javier de que hay un ahorro de coste, pero es un ahorro de coste, es un ahorro de tiempo. Estamos hablando de que en un presupuesto te puedes ahorrar de entre el 8 y el 16%, que eso de cara a 1 millón de euros pues es un dineral. Nosotros ya hemos hecho ensayos de licitar sin hacer baja y quedar entre los 10 primeros. Por lo tanto, si hago la baja, pues me lo llevo seguro. Lo que ocurre es que también el compromiso de la ejecución para con nuestro cliente en la obra, pues ya es una decisión que se tiene que tomar más paulatina, ¿no? Pero bueno, estamos ante una revolución, no cabe duda, ¿no? No cabe duda. Y implementar esto, el enfoque del entorno bioclimático en entornos paramétricos de cara a hacer sostenibles los edificios, pues va a ser inminente, ¿no? Ya está entrando. De hecho, estamos aquí porque estamos entrando, ¿no? No sé si hemos respondido más o menos a lo que... Puesto que han hablado nuestros compañeros de Neto, me parece justo comentar que aquí desde la Universidad de La Laguna, yo soy Carolina Martín, del Departamento de Expresión Gráfica, y mi compañero Jorge de la Torre, pues llevamos trabajando en el proyecto BIM cuando nos escuchaba, y pues ya en torno a 5 proyectos desarrollados con el modelo BIM, y un partido de curso, que también han asistido al curso de Neto, sobre, en este caso, con el software de Revit. Un poco por comentar que desde la Universidad de La Laguna estamos trabajando en el Departamento de Expresión Gráfica en esos modelos desde hace 2 años cuando nadie nos escuchaba. Por si alguien
no coincidimos, pero yo estaba por la labor de escuchar, seguro, porque yo llevo ya 5 años con eso. Sí, entonces, sobre todo el compañero Jorge de la Torre, que se ha tenido que ir y que no ha podido estar aquí, pues comentar que sí que llevamos trabajando en ese aspecto y que si alguien quiere, pues, que estamos por aquí. Muchas gracias. Bueno, pues... ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias y hasta otra. Gracias.